¿Hay alguien en tu vida que te lastimó tan profundamente que solo recordarlo te hace doler el alma? ¿Guardas un rencor que se ha convertido en amargura, una especie de carga invisible que te pesa cada día más? Si es así, no estás solo. Muchos de nosotros hemos sido heridos, traicionados o abandonados por aquellos que alguna vez amamos. Pero hoy quiero hablarte de algo que, aunque parezca difícil de aceptar, es la llave para romper esas cadenas que te atan: el perdón. El perdón no es solo un mandamiento, como muchos de nosotros hemos escuchado, sino es un pasaporte hacia la libertad. No solo es una orden que Dios nos da, sino una herramienta divina que, cuando la usamos correctamente, nos libera de las cadenas que nosotros mismos nos ponemos al no perdonar. Muchas veces pensamos que el perdón es algo que le damos a la persona que nos hirió, pero la verdad profunda es que el perdón es mucho más para ti que para la otra persona. Hoy descubrirás por qué. Imagina que el perdón es como un puente que te lleva del sufrimiento a la paz. Sin ese puente te quedas atrapado en el dolor del pasado. Dios sabe que la amargura no solo te hace daño a ti, sino que también impide que camines en la plenitud del destino que Él ha preparado para ti. Mantener el rencor es como tomar veneno y esperar que el otro muera, cuando en realidad tú eres el único que sufres. Eso es lo que hace la amargura. Te consume, te destruye por dentro, pero nunca hace nada a la persona que te hizo el mal. En Mateo 18, Jesús habla claramente sobre el perdón y las consecuencias de no perdonar. En este capítulo leemos una de las parábolas más impactantes sobre el perdón, la del siervo que debía una enorme cantidad de dinero a su señor, y cuando no pudo pagar, el rey decidió perdonarle toda su deuda. Sin embargo, ese mismo siervo, al encontrar a alguien que le debía una cantidad mucho menor, no mostró la misma misericordia y lo encarceló hasta que pagara su deuda. Cuando el rey se enteró de esto, se enfureció y dijo estas palabras: «¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti?» Mateo 18:33. Lo que Jesús nos está enseñando aquí es que el perdón que recibimos de Dios debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. Si Dios ha perdonado nuestras innumerables ofensas, ¿por qué no podemos perdonar las ofensas que otros han cometido contra nosotros? La amargura no solo nos hace daño, también bloquea nuestra relación con Dios. Jesús dijo en Mateo 6:15, «Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». Este es un principio bíblico muy claro. Nuestra relación con Dios se ve afectada por nuestra disposición a perdonar a los demás. Ahora bien, ¿qué significa realmente perdonar? Perdonar no significa olvidar lo que te hicieron, ni excusar el mal hecho, ni justificar el pecado de la otra persona. Perdonar es liberar a esa persona de la deuda que sientes que te debe, es dejar de exigir que te compensen por el daño que te hicieron. Perdonar es decir, aunque me hicieron daño, yo elijo no dejar que eso controle mi vida ni mi corazón. Es un acto de obediencia a Dios, pero también un acto de amor propio, porque cuando perdonamos, nos liberamos de las cadenas del rencor y la ira. Dios sabe lo difícil que es perdonar. Por eso, Él no solo nos manda perdonar, sino que nos da el poder para hacerlo. A través del Espíritu Santo tenemos la fuerza para dejar ir la amargura, para liberar a aquellos que nos han hecho daño. Y cuando decidimos perdonar, algo poderoso sucede dentro de nosotros. Nos sanamos. La herida deja de sangrar. Y en lugar de ser esclavos de la injusticia que hemos vivido, nos convertimos en hombres y mujeres libres, capaces de vivir en la paz de Dios. Pero la liberación no ocurre de inmediato. Es un proceso. Al principio, puede que no sientas nada,
Puede que tus emociones no estén de acuerdo con lo que has decidido hacer. Pero recuerda, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y en el momento en que decides perdonar, las cadenas del pasado empiezan a romperse, aunque no veas el cambio de inmediato. Con el tiempo, Dios irá sanando tu corazón. Y lo que antes te dolía ya no tendrá poder sobre ti. Antes de comenzar este estudio, quiero que tomes un paso de fe. Escribe en los comentarios: «Libérame, Señor». Este simple acto será tu primer paso hacia la libertad. Al hacerlo, estás declarando en voz alta que estás listo para soltar el dolor, el rencor y la amargura. Estás tomando la decisión de caminar en el perdón, no por lo que la otra persona hizo, sino por lo que tú vas a ganar. Este es tu primer paso hacia la paz. Y si aún no estás suscrito, hoy es el día perfecto para hacerlo. Cada video de este canal es una llave que Dios usa para abrir prisiones. Cada enseñanza está diseñada para llevarte más cerca de la libertad que solo Dios puede darte. Suscríbete ahora, porque lo que viene cambiará tu manera de ver a quienes te hicieron daño. La libertad que experimentas hoy será solo el comienzo de un proceso transformador en tu vida. Ahora, abre tu corazón y prepárate para lo que aprenderás hoy, porque lo que vas a descubrir sanará heridas que has estado cargando por años. Perdonar no solo es un acto de obediencia hacia Dios, es un acto de amor hacia ti mismo. Cuando perdonas, te liberas, te sanas y te abres a una nueva vida en Cristo. La paz que recibirás al perdonar es incomparable. Y cuando experimentes esa paz, nunca querrás vivir bajo el peso del rencor nuevamente. Quiero terminar con esta poderosa verdad. Dios no solo nos llama a perdonar, sino que Él nos da el poder para hacerlo. No importa cuán profundo sea el dolor, no importa cuán grande sea la herida, con el poder del Espíritu Santo, todo es posible. El perdón es el primer paso hacia la libertad que Dios tiene preparada para ti. Es el principio de una nueva vida, llena de paz, gozo y victoria. Si estás listo para soltar el dolor y caminar en la libertad que Dios te ofrece, repite conmigo: «Libérame, Señor. Hoy elijo perdonar. Hoy elijo caminar en tu paz». Este es tu día de liberación. Recibe el perdón de Dios y sé libre para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios perdona? ¿Qué significa realmente para Él perdonar y, aún más importante, olvidar? En nuestra experiencia humana, el perdón suele ser algo que damos, pero es muy raro olvidar. Tal vez has perdonado a alguien, pero los recuerdos del daño siguen, volviendo una y otra vez, haciendo que el dolor se reviva. Pero la Biblia nos presenta un modelo divino de perdón que va mucho más allá de lo que nosotros experimentamos o entendemos. Este modelo de perdón no solo incluye perdonar, sino también olvidar. Hoy exploraremos cómo funciona este proceso divino y por qué es crucial para nuestra sanidad espiritual y emocional. En Salmo 103:12 encontramos un versículo que nos da una visión profunda sobre el perdón de Dios. Tan lejos como está el oriente del occidente, así aleja de nosotros nuestras transgresiones. Este versículo no solo describe el acto de perdonar, sino también de olvidar. Cuando Dios perdona, no solo borra nuestra deuda, sino que la olvida por completo. Esa es una de las diferencias fundamentales entre el perdón divino y el perdón humano. Nosotros, como seres humanos, podemos perdonar, pero tendemos a recordar, a veces hasta obsesionarnos con lo que se nos hizo, lo que nos causa dolor. Sin embargo, el perdón de Dios es perfecto, Él olvida. La capacidad de olvidar es algo que solo Dios puede hacer, y es una de las características que hace tan único el perdón que Él nos ofrece.
Cuando la Biblia dice que Dios aleja nuestras transgresiones tan lejos como el oriente del occidente, está mostrando la magnitud de su gracia. No hay regreso, no hay vuelta atrás. Él no solo nos perdona, sino que decide nunca recordar nuestras fallas nuevamente. Esto es un principio profundamente sanador que cambia la manera en que deberíamos ver nuestras propias faltas y la manera en que debemos perdonar a los demás. El perdón y el olvido de Dios, un modelo perfecto. La capacidad de olvidar nuestras ofensas es algo que solo Dios posee en su totalidad. Como seres humanos, sabemos lo difícil que es olvidar. A menudo, nuestro perdón está condicionado a las circunstancias y a nuestros sentimientos. A veces perdonamos, pero guardamos un rencor que sigue a la vuelta de la esquina, listo para revivir cada vez que algo nos recuerda el daño que sufrimos. Sin embargo, cuando Dios perdona, Él borra completamente la deuda y la olvida. No es como nosotros, que guardamos recuerdos de las ofensas cometidas contra nosotros. Dios, en su perfección, decide no volver a traer a la memoria lo que ya ha perdonado. Imagina por un momento cómo cambiaría tu vida si pudieras aplicar este tipo de perdón a tus propias relaciones. ¿Qué pasaría si realmente pudieras olvidar lo que alguien te hizo, no solo en palabras, sino en lo más profundo de tu ser? Si pudieras borrar la herida, como Dios la borra de ti, ¿no serías más libre? El perdón y el olvido son inseparables en el modelo de perdón divino, y este es el tipo de perdón que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante que Dios olvide? El olvido de Dios no es como el olvido humano. El olvido de Dios no significa que Él pierda memoria o no pueda recordar, sino que Él elige conscientemente no volver a traer a la mente lo que ya ha perdonado. Este olvido tiene un propósito divino: asegurarse de que no se nos condene por los errores que ya hemos confesado y que hemos traído a Él en arrepentimiento. Si Dios no olvidara nuestras transgresiones, viviríamos bajo la constante amenaza de ser condenados una y otra vez por lo que ya hemos hecho mal. Viviríamos en un estado de culpa perpetua. Pero gracias a su perdón completo y su capacidad de olvidar, podemos vivir en paz y libertad, sabiendo que nuestras faltas no nos definen ni nos condenan. Este aspecto de olvidar también nos permite avanzar en nuestra vida espiritual. Si Dios no olvidara nuestras ofensas, cada vez que cometiéramos un error, Él nos recordaría nuestras fallas pasadas, lo que nos impediría crecer en nuestra fe y en nuestra relación con Él. Sin embargo, al olvidar, Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo, de comenzar cada día con la certeza de que nuestras transgresiones pasadas no tienen poder sobre nosotros. La importancia de imitar el perdón de Dios. Si Dios, en su infinito amor y misericordia, perdona y olvida, ¿cómo deberíamos nosotros tratar a los demás? Jesús nos da una clara enseñanza en Mateo 18, 21, 22, cuando Pedro le pregunta ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano? Jesús responde: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto nos indica que el perdón no tiene límites. Pero más allá de la cantidad, lo importante es entender que el perdón verdadero, como el que Dios nos ofrece, debe ir acompañado de un olvido genuino. Si seguimos recordando las ofensas, aunque las hayamos perdonado, no estamos viviendo plenamente el perdón que Dios nos enseña. Imitar el perdón de Dios significa que debemos ser capaces de soltar el peso de las ofensas y de no traerlas nuevamente a nuestra mente ni a nuestras conversaciones. Esto es un reto, especialmente cuando las heridas son profundas, pero el modelo divino nos llama a hacerlo, no porque sea fácil, sino porque es la manera en que Dios opera en nuestras vidas. Él quiere que vivamos en libertad, y la única forma
De alcanzar esa libertad es perdonando de la manera en que Él nos ha perdonado. La sanidad que trae el perdón divino. El perdón de Dios es una medicina para el alma herida. Al perdonarnos y olvidarnos de nuestras transgresiones, Dios nos libera del peso de la culpa, el rencor y la vergüenza. Pero este perdón también se extiende a nuestras relaciones con los demás. Si podemos entender el perdón y el olvido de Dios, podremos vivir vidas más libres y más felices. El rencor y la amargura, si no son tratados con el perdón, nos envenenan por dentro, nos roban la paz y nos impiden vivir la vida abundante que Dios tiene para nosotros. Cuando perdonamos como Dios nos perdona, experimentamos una paz profunda. Ya no somos esclavos de las heridas del pasado. Somos libres de vivir en el presente, sabiendo que nuestras transgresiones no tienen poder sobre nosotros. El perdón de Dios nos da la capacidad de perdonar a los demás y de liberarnos de las cadenas que nos atan. Nos permite avanzar, crecer y ser más como Cristo. Un llamado al perdón verdadero. Hoy, Dios te está llamando a un perdón genuino. No solo un perdón de palabras, sino un perdón que también olvide, que libere, que sane. Al elegir perdonar, de esta manera, estás siguiendo el modelo divino que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesús. Y al hacerlo, estarás experimentando la libertad, la paz y la sanidad que solo Él puede dar. Si estás listo para experimentar este tipo de perdón, escribe en los comentarios: perdona como Dios perdona. Haz de esta declaración un compromiso para caminar en el perdón verdadero y liberador que Dios quiere ofrecerte. Y si aún no estás suscrito, no pierdas la oportunidad de hacerlo ahora. Cada enseñanza en este canal es una clave para abrir las puertas de la sanidad, la paz y la libertad que solo Dios puede darte. Suscríbete ahora. Recuerda, el perdón y el olvido de Dios no son solo para ti, sino que son un modelo para que tú los compartas con los demás. Al hacerlo, serás un reflejo de la gracia de Dios en la tierra, y esa gracia traerá sanidad, restauración y libertad no solo a tu vida, sino también a las vidas de aquellos que te rodean. Dios te bendiga mientras caminas en el perdón y en la libertad que solo Él puede dar. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan más allá del techo? Quizás has estado orando durante días, semanas o incluso meses, pero sientes como si tus palabras no alcanzaran a Dios. Si esto te ha pasado, hoy quiero hablarte de un principio que puede ser la clave para desbloquear las respuestas que tanto anhelas: el perdón. En Marcos 11, 25, 26, Jesús dice claramente: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Pero si no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje es uno de los más impactantes y desafiantes que encontramos en la Biblia con respecto al perdón. Nos muestra una conexión directa entre el perdón y la eficacia de nuestras oraciones. El perdón como requisito para la respuesta de Dios. Muchos de nosotros pensamos que el perdón es algo que debemos hacer por el bienestar de la otra persona. Pero la Biblia nos enseña que el perdón es algo que necesitamos por nosotros mismos para poder recibir las bendiciones de Dios. Jesús deja claro que si tenemos algo contra alguien, nuestras oraciones podrían estar bloqueadas. No importa cuánto roguemos, cuánto pidamos, ni cuán sinceros seamos en nuestra petición. Si mantenemos rancor o amargura en nuestro corazón, nuestras oraciones no tendrán el mismo efecto. Esto puede parecer un concepto difícil de entender, especialmente cuando sentimos que hemos sido profundamente heridos. Pero el principio es sencillo.
Dios nos invita a perdonar, no solo porque Él quiere vernos en paz con los demás, sino porque el perdón es una condición para que nuestras oraciones sean escuchadas y respondidas. El perdón restaura nuestra relación con Dios. Y cuando nuestra relación con Él está en su lugar adecuado, nuestras oraciones pueden fluir con poder y eficacia. La falta de perdón bloquea el flujo de bendiciones. El perdón es un acto de obediencia a Dios. Cuando decidimos perdonar, estamos alineándonos con el corazón de Dios, que es el ejemplo perfecto de perdón. Jesús, en su vida, perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron y nos dio el mandato de perdonar a los demás, no solo una vez, sino sin medida. Pero cuando nos negamos a perdonar, creamos un obstáculo en nuestra relación con Dios. El rencor, la amargura y el resentimiento bloquean el flujo de las bendiciones de Dios. Es como si estuviéramos construyendo una pared entre nosotros y Él. Si alguna vez te has sentido como si tus oraciones estuvieran siendo ignoradas o como si Dios no estuviera respondiendo, podría ser útil preguntarte, ¿hay alguien a quien no he perdonado? ¿Hay algo que estoy guardando en mi corazón que impide que mis oraciones lleguen a Dios? La falta de perdón puede ser un obstáculo invisible, pero real, que impide que recibamos la respuesta divina a nuestras peticiones. Testimonios de perdón y respuesta divina. A lo largo de los años, muchos han experimentado el poder liberador del perdón en sus vidas. He escuchado testimonios de personas que han estado orando durante años por una situación financiera, por la restauración de su matrimonio o por la sanidad de un ser querido. Pero cuando finalmente decidieron perdonar a quienes les habían hecho daño, las respuestas comenzaron a llegar. Uno de los testimonios más impactantes que he escuchado fue el de una mujer que oraba por la restauración de su matrimonio. Había pasado por años de dolor y sufrimiento por la infidelidad de su esposo y aunque oraba constantemente por la restauración, no veía resultados. Un día, después de una profunda reflexión, decidió perdonar de todo corazón a su esposo por el daño que le había causado. Esa misma semana, su esposo le pidió perdón sinceramente y comenzaron a ver cambios radicales en su relación. No fue que sus oraciones no hubieran sido escuchadas antes, sino que al perdonar, su corazón se alineó con la voluntad de Dios y el proceso de sanidad comenzó a fluir. Otro testimonio poderoso es el de un hombre que oraba por un empleo estable, pero nunca parecía conseguir una oportunidad adecuada. Después de mucho tiempo, entendió que su falta de perdón hacia un jefe anterior que lo había maltratado estaba bloqueando sus oraciones. Al perdonar sinceramente, no solo recibió un empleo mejor, sino que también experimentó una paz interior que nunca había conocido antes. Estos testimonios nos muestran que el perdón tiene un poder liberador, no solo para restaurar nuestras relaciones humanas, sino también para desbloquear las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nosotros. Dios escucha las oraciones de aquellos que tienen un corazón puro y libre de rencor. El perdón es un acto de fe y obediencia. Perdonar no siempre es fácil. Es un acto de fe que requiere creer que Dios tomará control de las situaciones que no podemos manejar. Perdonar no significa que olvidamos lo que sucedió o que dejamos que la persona que nos hizo daño quede exenta de responsabilidad. Perdón significa liberar a esa persona del control que tiene sobre nosotros, dejar ir el dolor y la amargura y entregar la justicia a Dios. La verdadera libertad viene cuando decidimos dejar ir la carga del perdón y confiar en que Dios es el juez justo. Marcos 11:25 nos dice, «Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguien». Este versículo es claro. El perdón es un requisito antes de que podamos experimentar respuestas efectivas a nuestras oraciones.
Es un acto de obediencia, pero también es un acto de fe. Al perdonar, estamos confiando en que Dios sabe cómo manejar nuestras situaciones mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacerlo. Al liberar a otros, nos liberamos a nosotros mismos. La respuesta de Dios depende de nuestra obediencia. Dios quiere responder a nuestras oraciones. Él desea bendecirnos y guiarnos en cada aspecto de nuestras vidas. Pero para que esto suceda, debemos vivir en obediencia a sus principios, y uno de esos principios es el perdón. Cuando perdonamos a los demás, estamos demostrando nuestra obediencia a Dios, y cuando somos obedientes, Él responde a nuestras oraciones. Si estás esperando una respuesta de Dios, te animo a que examines tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar? Si es así, da el paso de liberar a esa persona. Al hacerlo, desbloquearás las respuestas que Dios tiene preparadas para ti. Conclusión. Perdona y abre el camino para la bendición. Hoy, al leer este mensaje, quiero que tomes una decisión. Si tienes algo contra alguien, perdona. Si has estado orando por algo sin ver resultados, reflexiona sobre si hay algo en tu corazón que necesita ser liberado. Al perdonar, no solo liberas a otros, sino que también te liberas a ti mismo y abres el camino para que Dios responda a tus oraciones. Escribe en los comentarios, hoy perdono, hoy recibo, como un acto de fe y compromiso con el perdón. Si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Cada video en este canal es una clave para desbloquear la bendición y la respuesta divina. ¿Qué tanto necesitas? Suscríbete ahora y permítete ser libre de todo lo que te impide recibir la respuesta que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga mientras caminas en el perdón y experimentas la respuesta a tus oraciones. José y sus hermanos, el secreto para perdonar traiciones. Génesis 50:20. ¿Cómo José transformó su dolor en propósito? Método práctico para aplicar hoy. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien a quien considerabas cercano? Quizás fue un amigo, un miembro de tu familia o incluso alguien de tu trabajo. El dolor de la traición puede ser profundo, y la pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me ha herido de esa manera? Hoy exploraremos una de las historias más poderosas de la Biblia que nos muestra no solo cómo perdonar una traición, sino cómo transformar el dolor en propósito. Estoy hablando de la historia de José, quien perdonó a sus hermanos por una traición tan profunda que lo había marcado por años. En Génesis 50:20, después de haber sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, José se encuentra ante ellos en una posición de poder. Ellos temen que él se vengue por lo que le hicieron, pero José, con un corazón lleno de perdón, dice unas palabras que resonarán por siempre en la historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacerlo que vemos hoy, que es dar vida a mucho pueblo. ¿Qué podemos aprender de José? ¿Cómo logró perdonar la traición de sus hermanos? Una traición que no solo lo lastimó emocionalmente, sino que cambió el rumbo de su vida de una manera tan drástica. Hoy quiero mostrarte cómo José transformó su dolor en propósito y cómo tú también puedes hacerlo. 1. Entender que la traición no define tu destino. Lo primero que debemos aprender de la historia de José es que la traición no tiene la última palabra sobre nuestro destino. Aunque sus hermanos lo vendieron como esclavo, José entendió que no era la traición de sus hermanos la que definiría su vida, sino la soberanía de Dios. Aunque el mal puede ser hecho en nuestras vidas, Dios tiene el poder de transformar cualquier situación para su propósito. En Génesis 50:20, José revela que lo que sus hermanos hicieron con malas intenciones, Dios lo usó para bien. No podemos controlar lo que otros hacen, pero sí podemos controlar nuestra respuesta.
el dolor que sientes por una traición puede ser el inicio de una nueva temporada de crecimiento y restauración si decides entregarlo a Dios. 2. El perdón, liberarte a ti mismo. El perdón no es solo para la persona que te ha traicionado, sino para ti. Cuando José decidió perdonar a sus hermanos, no solo liberó a sus hermanos de la culpa, sino que se liberó a sí mismo del veneno del resentimiento. El rencor no solo te aleja de la otra persona, sino que te aleja de tu propósito. José pudo decir con libertad: Dios lo encaminó a bien, porque había aprendido a soltar el peso de la amargura y a dejar que Dios tomara el control. ¿Cómo perdonamos cuando alguien nos traiciona de tal manera? Primero, debemos entender que el perdón no significa que aprobamos lo que se hizo, sino que decidimos no permitir que esa traición controle nuestras emociones, pensamientos y acciones. Perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces la paz de Dios en tu vida. 3. La clave del propósito en medio del dolor. Una de las razones por las cuales José pudo perdonar es que entendió que Dios estaba trabajando en su vida a través de ese dolor. La traición de sus hermanos no fue en vano. Fue el medio por el cual José llegó a ser el segundo en mando en Egipto, y fue a través de esa posición que pudo salvar a su familia y a muchas otras naciones durante la hambruna. Lo que al principio parecía ser una calamidad, en realidad, fue el comienzo de un plan más grande de Dios para su vida y la vida de su familia. El perdón de José no fue fácil, pero él entendió que el dolor no tenía que ser inútil. Hoy, si estás atravesando un momento de traición o dolor, pregúntate: ¿cómo puedo ver esto desde la perspectiva de Dios? Dios quiere usar ese dolor para algo más grande. Tal vez no lo entiendas ahora mismo, pero al igual que José, tu dolor puede ser el escenario perfecto para que Dios haga algo sorprendente en tu vida. 4. Método práctico para perdonar y sanar. Perdonar puede parecer una tarea difícil, especialmente cuando la herida es profunda. Pero quiero compartir contigo un método práctico que puedes aplicar hoy para seguir el ejemplo de José. Paso 1. Acepta que el dolor es real. El dolor causado por la traición no se puede ignorar. José no negó el dolor de haber sido vendido por sus hermanos, ni el sufrimiento que vivió como esclavo en Egipto. El primer paso para sanar es reconocer y aceptar lo que te hizo daño. No te apresures a pasar página. Primero, debes reconocer tu dolor ante Dios. Paso 2. Eleva tu perspectiva. Cuando José perdonó a sus hermanos, lo hizo porque comprendió que Dios estaba detrás de toda esa situación. Eleva tu perspectiva. Si bien el mal hecho por los demás es real, Dios también está obrando en medio de ello. En lugar de enfocarte en el daño, pon tu mirada en el propósito que Dios puede traer a través de esa experiencia. Paso 3. Suelta. El control. José pudo perdonar porque entendió que no tenía el control de lo que le había sucedido, pero sí el control de cómo respondía. El perdón no es para hacerle un favor a la persona que te lastimó, sino para liberar tu corazón. Cuando te niegas a perdonar, sigues atado a esa persona y a ese evento. Suelta el control y deja que Dios obre. Paso 4. Practica el perdón en oración. El perdón es un proceso continuo. José perdonó a sus hermanos una y otra vez en su corazón. Haz lo mismo. Ora y dile a Dios: te entrego este dolor, ayúdame a perdonar y a liberarme de esta carga. Repite esta oración tantas veces como sea necesario hasta que sientas que has soltado la ofensa. Paso 5. Vuelve a confiar en el plan de Dios. Finalmente, recuerda que Dios tiene un plan para ti. No importa cuán profundo sea el daño, Él puede usar incluso lo peor de las circunstancias para bien.
De la misma manera que José fue levantado para un propósito más grande, tu dolor también puede ser el terreno donde florezca un propósito divino. 5. Testimonio de perdón y restauración. Hay historias reales de personas que, al igual que José, decidieron perdonar traiciones profundas y experimentaron una restauración milagrosa. Una mujer que fue traicionada por su mejor amiga tomó la decisión de perdonarla aunque el daño fue grande. Después de meses de oración y lucha, experimentó una sanidad emocional tan profunda que años después su relación con esa amiga fue restaurada y fortalecida. Otro testimonio increíble es el de un hombre que fue traicionado por su hermano, quien lo había defraudado financieramente. Este hombre, al principio, no pudo perdonar, pero al reconocer que el resentimiento solo lo mantenía atado, comenzó a orar por su hermano y a soltar el dolor. Con el tiempo la relación fue restaurada y ambos hermanos compartieron una victoria espiritual mucho mayor que la que esperaban. El perdón te lleva a un propósito mayor. Hoy, como José, tú también puedes transformar tu dolor en propósito. La traición puede ser una de las experiencias más dolorosas, pero también puede ser la semilla de algo grande que Dios quiere hacer en tu vida. Decídete a perdonar, porque al igual que José, tu perdón puede ser la llave que abre la puerta a un futuro lleno de bendiciones, restauración y propósito divino. Escribe en los comentarios: perdono, porque quiero ver el propósito de Dios en mi vida como un acto de fe y compromiso. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite oírlo. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora, porque lo que viene no solo cambiará tu vida, sino que te llevará a un nivel más profundo de propósito y sanidad. Que Dios te bendiga y te guíe hacia la paz y la liberación que solo Él puede ofrecer. 70 veces 7. El significado real detrás de este número. Mateo 18, 21, 22. No se trata de cantidad, es un principio espiritual que pocos entienden. ¿Alguna vez te has sentido frustrado con alguien que te hizo daño una y otra vez? ¿Te has preguntado si existe un límite para perdonar, o si realmente es posible perdonar siempre, sin importar cuántas veces te ofendan? Hoy vamos a descubrir el profundo significado detrás de las palabras de Jesús en Mateo 18, 21, 22, donde nos habla de perdonar 70 veces 7. No se trata simplemente de un número, sino de un principio espiritual que pocos comprenden y mucho menos aplican. 1. El contexto. La pregunta de Pedro sobre el perdón. En Mateo 18, 21, 22, Pedro, al escuchar las enseñanzas de Jesús sobre el perdón, se acercó a él con una pregunta. Él le preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Mateo 18, 21. En la cultura judía de la época, el número 7 simbolizaba la perfección y completitud. Pedro, al sugerir perdonar hasta 7 veces, pensaba que estaba haciendo algo excepcional. Sin embargo, la respuesta de Jesús le mostró que el perdón no se mide en cantidad, sino en la actitud del corazón. Jesús le respondió: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18, 22, 2. No se trata de un número, es una actitud de perdón incondicional. La clave de este versículo no está en el número 70 veces 7, sino en el principio detrás de él. Jesús no está diciendo que debes contar las veces que alguien te ofende y perdonar solo hasta 490 veces, como algunos podrían pensar. Más bien, está enseñando que el perdón no tiene límites y no debe estar condicionado por cuántas veces alguien te haya ofendido. El número 70 veces 7 simboliza la idea de perdonar sin medida, de no guardar resentimiento, sin importar cuántas veces alguien te haga daño.
Esta es la verdadera esencia del perdón cristiano, una disposición constante de perdonar sin importar la gravedad o la cantidad de las ofensas. 3. El principio espiritual del perdón. Liberación para ti mismo. ¿Por qué Jesús insistió tanto en el perdón? La razón es profunda y tiene que ver con la libertad espiritual. Cuando no perdonamos, nos atamos emocional y espiritualmente a las personas que nos han ofendido. El rencor, la amargura y el deseo de venganza se convierten en cadenas que nos impiden avanzar y vivir en paz. Jesús lo sabía. Por eso nos enseñó a perdonar continuamente, no solo por el bienestar de los demás, sino para nuestra propia liberación. El perdón no se trata de lo que la otra persona merece, se trata de lo que nosotros necesitamos. Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón y nuestra mente de la esclavitud del resentimiento y abrimos las puertas a la paz que solo Dios puede dar. En otras palabras, el perdón no es para quien te ha ofendido, es para ti. 4. ¿Por qué 70 veces 7? El perdón como principio divino. El número 70 veces 7 tiene un significado más profundo que simplemente ser un número grande. En la Biblia, el número 7 está relacionado con la perfección y la completitud de la obra de Dios. En el contexto del perdón, 70 veces 7 implica que el perdón de Dios hacia nosotros es perfecto, infinito y completo. Dios no perdona de manera limitada, sino que nos ofrece un perdón constante y eterno siempre que nos arrepentimos. Este principio se refleja en 1 Juan 1:9, donde se nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este perdón ilimitado y continuo de Dios es el modelo para nuestro propio perdón. Jesús nos invita a practicar el perdón con la misma generosidad ilimitada y continua. 5. El perdón de Dios como nuestra motivación para perdonar. Uno de los aspectos más poderosos de este versículo es que Jesús nos recuerda que Dios nos ha perdonado a nosotros mucho más de lo que cualquiera podría habernos ofendido. En la parábola del siervo que no perdonó a su compañero, Mateo 18, 23, 35, Jesús ilustra cómo el rey perdonó a un siervo una deuda gigantesca. Pero el siervo, a pesar de recibir ese perdón, se negó a perdonar a alguien que le debía una cantidad mucho menor. La lección de esta parábola es clara. Si Dios, que nos ha perdonado tanto, espera que perdonemos a otros, no hay excusa para retener el perdón. Cuando recordamos cuánto nos ha perdonado Dios, nuestro corazón debería estar dispuesto a perdonar a los demás, sin importar lo que nos hayan hecho. 6. Perdón y relaciones, restaurando la paz con los demás. El perdón no solo es algo entre nosotros y Dios, también tiene un impacto directo en nuestras relaciones con los demás. En la vida diaria, todos tenemos interacciones con personas que en algún momento nos pueden herir, ya sea intencionalmente o no. Si no perdonamos, estas heridas se convierten en barreras en nuestras relaciones y dificultan la reconciliación. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a la otra persona de su culpa, sino que estamos permitiendo que la paz y la restauración entren en nuestras relaciones. Al practicar el perdón, estamos emulando el carácter de Cristo y construyendo una comunidad basada en el amor, la misericordia y la paz. 7. El desafío del perdón. Hacerlo de corazón. El perdón no siempre es fácil. Jesús no ignoró el hecho de que perdonar es un acto de fe y obediencia, especialmente cuando la herida es profunda. De hecho, hay momentos en los que el perdón puede parecer imposible, pero Jesús nos llama a dar ese paso, confiando en que Él nos dará la fuerza para hacerlo.
perdonar de verdad no significa simplemente decir «te perdono» de palabra, sino liberar el dolor de nuestro corazón y actuar con un espíritu de reconciliación. Es un proceso que requiere tiempo, oración y la ayuda del Espíritu Santo. 8. Testimonios de perdón. Muchos cristianos han experimentado la liberación que viene con el perdón. Hay historias de personas que, después de años de odio y resentimiento, decidieron perdonar a aquellos que los habían lastimado profundamente. Y lo que experimentaron no solo fue paz, sino una profunda sanidad emocional y espiritual. Por ejemplo, una mujer que fue abusada por un familiar cercano decidió perdonar a esa persona después de muchos años de lucha interna. A medida que perdonaba, comenzó a experimentar una paz que no había conocido antes. El perdón no solo liberó a su agresor, sino que la liberó a ella, permitiéndole sanar y seguir adelante con su vida. Sí, sabes que ese es el perdón, un acto divino y liberador. Hoy, Jesús te invita a ir más allá del número. No se trata de cuántas veces te han herido o de lo que te mereces. Se trata de liberar tu corazón de las cadenas, del rencor y de vivir en la paz que Dios ofrece. Cuando decides perdonar 70 veces 7, no solo estás obedeciendo un mandamiento, sino participando en el principio divino que transforma vidas. Escribe en los comentarios: perdono, porque quiero ser libre, y haz de este principio tu estilo de vida. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene cambiará tu vida al enseñarte a vivir con el corazón limpio y libre de resentimiento. Que el perdón de Dios te transforme y te dé la paz que solo Él puede ofrecer. El perdón radical de Jesús en la cruz, Lucas 23:34. ¿Cómo perdonar lo imperdonable? Caso real de una madre que perdonó al asesino de su hijo. ¿Alguna vez has sido herido de tal manera que parece imposible perdonar? ¿Alguna vez has sentido que el dolor es tan profundo que el perdón es un acto que está más allá de tus fuerzas? Hoy vamos a hablar sobre el perdón radical que Jesús demostró en la cruz. Un perdón que trasciende todo entendimiento humano y que nos desafía a perdonar lo que, en nuestra humanidad, parece imposible perdonar. 1. La radicalidad del perdón de Jesús. Padre, perdónalos. En Lucas 23:34, mientras Jesús estaba colgado en la cruz, sufriendo una muerte cruel, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras de Jesús son un ejemplo supremo de perdón radical. Mientras él soportaba el dolor de la crucifixión, mientras los que lo rodeaban se burlaban de él y lo maltrataban, Jesús no solo perdonó, sino que pidió al Padre que perdonara a aquellos que lo estaban ejecutando. Este perdón no estaba condicionado a que los soldados se arrepintieran o reconocieran su error. Jesús perdonó sin esperar que ellos cambiaran, lo que revela el carácter de un perdón que no depende de las acciones de la otra persona, sino de la disposición del corazón de quien perdona. Este tipo de perdón es un perdón radical, que va más allá de la justicia humana y refleja la gracia y la misericordia divinas. 2. ¿El perdón radical es realmente posible? A menudo, cuando hablamos de perdón, nuestra mente tiende a poner límites. Puedo perdonar, pero no esto, o eso no se puede perdonar. Sin embargo, el perdón de Jesús nos desafía a cambiar nuestra perspectiva. El perdón radical no es solo para las ofensas pequeñas o medianas, sino también para las que parecen imperdonables. En nuestra vida diaria, es probable que nos enfrentemos a personas que nos lastiman profundamente. Tal vez nos han hecho daño de una manera que parece imposible de superar. Pero el ejemplo de Jesús
nos muestra que el perdón verdadero no depende de lo que nos hagan, sino de la libertad que nosotros mismos buscamos. El perdón radical implica liberar al ofensor del peso de nuestra ira y resentimiento, y liberar también a nuestro corazón de las cadenas que nos atan a la ofensa. Cuando Jesús perdonó a aquellos que lo crucificaban, lo hizo para que también nosotros pudiéramos aprender a perdonar lo que parece irremediable. 3. Un caso real. La madre que perdonó al asesino de su hijo. A menudo, el perdón parece imposible. Sin embargo, hay testimonios reales que nos muestran que este perdón radical es posible, incluso en circunstancias extremas. Uno de los casos más conmovedores es el de una madre que perdonó al hombre que asesinó a su hijo. Esta madre, en su dolor más profundo, entendió que el perdón no era para el asesino, sino para ella misma. Sabía que, si no perdonaba, su corazón permanecería atado al odio y la amargura. Fue un acto de fe en el que eligió caminar en el perdón, no porque el asesino lo mereciera, sino porque ella deseaba ser libre. Esta madre mostró un perdón radical, similar al que Jesús ofreció en la cruz. El perdón de esta madre no minimizó el dolor de la pérdida, ni borró el daño causado, pero la liberó del veneno del rencor y la amargura. El perdón radical no ignora la ofensa, pero elige liberar el alma del peso del odio. 4. ¿Por qué el perdón radical es tan poderoso? El perdón radical es poderoso porque destruye la raíz de la amargura y la ira y trae sanidad al alma. Cuando no perdonamos, nos aferramos a una carga emocional que nos impide vivir en paz. La falta de perdón nos mantiene atados al pasado, a los recuerdos dolorosos y a la persona que nos lastimó. Pero el perdón, como lo demostró Jesús, rompe esas cadenas y nos permite avanzar hacia la sanidad. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es una raíz venenosa que se cultiva cuando no perdonamos, y esa raíz afecta no solo a la persona que no perdona, sino también a todos los que están cerca de ella. El perdón radical es la única manera de erradicar esta raíz y permitir que la gracia de Dios fluya en nuestras vidas. 5. El ejemplo de Jesús. Perdón antes de la justicia. Uno de los aspectos más sorprendentes del perdón de Jesús es que Él perdonó antes de que las personas se arrepintieran. En el caso de los soldados romanos y los líderes religiosos que lo entregaron a la muerte, no hubo una manifestación de arrepentimiento, pero Jesús, aún así, los perdonó. Este tipo de perdón es un perdón proactivo, que no espera que la otra persona pida perdón antes de actuar. En nuestras relaciones, a menudo esperamos que la otra persona se disculpe o se arrepienta antes de perdonar. Pero el perdón radical de Jesús nos enseña que podemos perdonar sin esperar que el otro cambie, porque el perdón tiene más que ver con nuestra sanidad que con la respuesta del otro. 6. El perdón radical no es olvido, es sanidad. Es importante aclarar que perdonar no significa olvidar. No estamos llamados a ignorar el dolor o a pretender que lo que ocurrió no fue grave. El perdón radical no es una negación del dolor, sino un proceso de sanar ese dolor y liberarnos de su poder. Jesús, cuando perdonó en la cruz, no olvidó lo que le hicieron, pero eligió no dejar que esa ofensa lo definiera. El perdón radical es una decisión consciente de no dejar que el daño de los demás controle nuestra vida. 7. ¿Cómo podemos perdonar lo imperdonable? Perdonar lo imperdonable es un desafío, pero lo podemos lograr cuando recordamos el perdón que hemos recibido de Dios.
Efesios 4:32 nos dice: Sed amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Cuando somos conscientes de cuánto Dios nos ha perdonado, se vuelve más fácil perdonar a los demás. Aunque el dolor sea profundo, el perdón que damos está basado en el perdón de Cristo por nosotros. No importa lo que nos hayan hecho, podemos perdonar porque en Cristo ya hemos recibido el perdón más grande que jamás podríamos recibir. 8. El poder transformador del perdón radical. El perdón radical no solo libera al ofensor, sino que también libera al que perdona. Jesús, en la cruz, no solo mostró perdón para los demás, sino que, al hacerlo, Él mismo liberó su corazón del peso del odio. El perdón radical tiene el poder de transformar nuestras vidas, de sanar nuestras heridas y de restaurar relaciones rotas. Cuando decidimos perdonar lo imperdonable, estamos reflejando el amor de Dios, y ese amor tiene el poder de transformar nuestro corazón y nuestra vida. El perdón radical nos permite vivir en libertad, sin cargas, y avanzar hacia la plenitud del propósito que Dios tiene para nosotros. Conclusión: la invitación a perdonar radicalmente. Hoy, Jesús te invita a seguir su ejemplo de perdón radical. El perdón no es para los demás, sino para ti. Al igual que Él perdonó a los que lo crucificaron, tú también puedes perdonar a aquellos que te han hecho daño. La verdadera libertad y sanidad vienen cuando elegimos perdonar, no porque los demás lo merezcan, sino porque queremos vivir en paz con nosotros mismos y con Dios. Escribe en los comentarios: perdono y soy libre, y toma ese paso hacia la libertad. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene te ayudará a caminar en la sanidad que solo Dios puede ofrecer. El perdón radical es el camino hacia la libertad. Decídete hoy a perdonar lo que parece imperdonable y deja que Dios transforme tu vida con su poder sanador. La amargura, veneno lento que destruye tu destino, Hebreos 12:15, síntomas físicos y emocionales de la falta de perdón. ¿Cómo detectarlos? ¿Alguna vez has sentido que el peso de algo que te hicieron está robando tu paz, tu alegría y tu bienestar? ¿Te has encontrado atrapado en pensamientos repetitivos sobre una herida pasada, deseando que las cosas fueran diferentes, pero sintiendo que cada intento de dejar ir el dolor solo lo hace más profundo? Hoy vamos a hablar sobre la amargura, ese veneno lento que si no se trata puede destruir tu destino, y cómo la falta de perdón alimenta esta amargura. La amargura no es solo una emoción, es un veneno que se infiltra en el corazón, la mente y el cuerpo, afectando cada área de tu vida. A menudo, la amargura comienza como una pequeña herida, algo que podrías justificar, pero si no se trata, crece hasta volverse una carga insoportable. La Biblia nos habla claramente de la amargura en Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Este versículo nos advierte que la amargura no solo afecta a la persona que la guarda, sino que también contamina a aquellos que están cerca. La amargura es como una raíz venenosa que se extiende y afecta a todo lo que toca, impidiendo que alcancemos la gracia de Dios y que vivamos en plenitud. La falta de perdón es la principal causa de la amargura. Cuando no perdonamos, le damos espacio a la amargura para que se instale en nuestros corazones. A veces nos convencemos de que el perdón es algo que le damos a la persona que nos hizo daño, pero en realidad el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. El perdón nos libera, mientras que la amargura nos mantiene atados. Síntomas:
físicos de la falta de perdón. La amargura no solo se queda en el plano emocional, tiene un impacto directo en nuestro cuerpo. El estrés constante y el enojo acumulado a menudo se traducen en problemas de salud. Los síntomas físicos de la falta de perdón pueden incluir 1. Dolores crónicos. El rencor y la amargura a menudo se manifiestan en dolores físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos y tensiones musculares. El estrés emocional, causado por la amargura, puede hacer que nuestro cuerpo se tense, causando molestias y dolores persistentes. 2. Insomnio. Las noches llenas de pensamientos sobre lo que nos hicieron y la injusticia que sentimos pueden llevar a la falta de sueño. La amargura alimenta la ansiedad y el estrés, lo que afecta la calidad del sueño. 3. Fatiga constante. La carga emocional de la amargura agota nuestras energías. Sentimos que estamos constantemente cansados, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. El estrés relacionado con la falta de perdón puede hacer que nos sintamos drenados, incluso cuando estamos descansando. 4. Problemas de salud más graves. Si la amargura se mantiene durante años, puede contribuir al desarrollo de enfermedades más graves como hipertensión, enfermedades del corazón y problemas inmunológicos. El cuerpo se ve afectado por el estrés emocional y la amargura, de manera que puede debilitar nuestra salud física a largo plazo. Síntomas emocionales de la falta de perdón. La amargura también tiene efectos devastadores en nuestra vida emocional y mental. Los síntomas emocionales más comunes incluyen 1. Rencor y resentimiento. La falta de perdón alimenta el rencor. A menudo nos encontramos atrapados en pensamientos de lo que nos hicieron, reviviendo una y otra vez la herida. El resentimiento es como una prisión emocional y nos impide avanzar y sanar. 2. Falta de paz interior. La amargura roba nuestra paz. Sentimos una constante turbulencia interna, como si nunca estuviéramos completamente tranquilos. Nos afecta emocionalmente, de una manera que nos hace incapaces de disfrutar de las bendiciones que tenemos en el presente. 3. Relaciones deterioradas. La amargura afecta la manera en que nos relacionamos con los demás. A menudo, comenzamos a ver el mundo y a las personas a través de lentes distorsionadas. Nuestras relaciones se vuelven tensas y conflictivas, porque no podemos perdonar, incluso cuando las personas a nuestro alrededor no tienen la culpa del dolor que arrastramos. 4. Ira y frustración constantes. La amargura alimenta la ira. Nos volvemos fácilmente irritables y la menor provocación puede hacernos estallar. Esta constante irritabilidad afecta no solo nuestra vida emocional, sino también nuestra paz mental y nuestra capacidad para disfrutar de las relaciones y la vida en general. ¿Cómo detectar la amargura en tu vida? A veces no somos conscientes de que estamos siendo consumidos por la amargura. Puede ser útil hacer una pausa y reflexionar sobre ciertos signos que pueden indicar que la amargura está tomando control de nuestra vida. Pregúntate a ti mismo. 1. ¿A menudo revivo el dolor que alguien me causó? 2. ¿Me siento incapaz de dejar ir el pasado incluso cuando trato de avanzar? 3. ¿Mis relaciones se están viendo afectadas por mis sentimientos de resentimiento o desconfianza? 4. ¿Me siento físicamente agotado o estresado sin una razón clara? 5. ¿Siento que la vida no tiene sentido o que estoy atrapado en un ciclo de negatividad? Si te identificas con alguna de estas preguntas, puede ser un indicio de que la amargura está influenciando tu vida. Es importante reconocerla, porque cuanto antes lo hagas,
más fácil será liberarte de su influencia. ¿Cómo liberarnos de la amargura? La clave para liberarnos de la amargura es el perdón. Mateo 18, 21, 22 nos enseña que debemos perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Esto no significa simplemente dejar ir el dolor, sino elegir liberarnos de las cadenas que nos atan a esa herida. El perdón es una decisión, no una emoción. Cuando elegimos perdonar, estamos decidiendo liberar nuestro corazón del veneno de la amargura y permitir que la paz de Dios reine en nuestro ser. Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes tomar para liberarte de la amargura. 1. Reconoce el daño. El primer paso es aceptar que has sido herido. No ignores el dolor, ni te digas a ti mismo que no importa. Reconocer la herida es el primer paso para sanarla. 2. Haz la elección de perdonar. El perdón no es un sentimiento, es una elección. No esperes sentir perdón antes de perdonar. Elige perdonar, incluso si no te sientes preparado para hacerlo. Esta decisión liberará tu corazón. 3. Ora por la sanidad de tu corazón. Pide a Dios que sane las heridas de tu alma. Ora por la persona que te ha hecho daño, pidiendo que Dios los toque y les conceda arrepentimiento, pero también ora por ti, para que Dios te dé el poder de perdonar. 4. Hazlo por ti mismo. Recuerda que el perdón no es para la otra persona, es para ti. Cuando eliges perdonar, te liberas de la amargura y de su poder sobre ti. 5. Camina en la libertad. El perdón es un proceso. Puede que no suceda de inmediato, pero cada paso que des hacia el perdón te liberará más y más del veneno de la amargura. No dejes que la amargura siga controlando tu vida. La amargura es un veneno lento que puede destruir tu destino si no lo tratas. Pero hoy, Dios te ofrece la oportunidad de liberarte de su influencia a través del perdón. Elige perdonar y camina en la libertad que Dios tiene para ti. Escribe en los comentarios, perdono y soy libre, y comparte este mensaje con aquellos que también necesitan ser liberados de la amargura. El proceso sanador del perdón. Efesios 4, 31, 32. 7 pasos prácticos para perdonar. Incluye oración guiada. ¿Alguna vez has sentido que el dolor causado por alguien te ha dejado cicatrices profundas que te impiden avanzar? Tal vez una traición, una palabra hiriente o una acción que te rompió por dentro. El perdón, aunque puede parecer una tarea difícil y en ocasiones casi imposible, es el camino hacia la sanidad completa. En este mensaje descubriremos el proceso sanador del perdón. Un proceso que no solo libera a la persona que te hizo daño, sino que, más importante aún, te libera a ti. El perdón no es solo un acto de obediencia, sino una herramienta poderosa de sanidad y restauración. La Biblia nos enseña sobre el perdón en Efesios 4, 31, 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aquí, el apóstol Pablo nos da una clara instrucción: despojarnos de la amargura, la ira y el rencor, y vestirnos de bondad, misericordia y perdón. Este proceso de perdón no es fácil, pero es necesario para experimentar la paz y la libertad que Dios tiene para nosotros. A lo largo de este mensaje veremos 7 pasos prácticos para perdonar, con una oración guiada al final para ayudarte a dar ese primer paso hacia la sanidad. 1. Reconoce el daño. El primer paso en el proceso de perdón es reconocer el daño que han recibido. A veces intentamos ignorar nuestras heridas o nos decimos a nosotros mismos que no es tan grave.
Pero para sanar, necesitamos ser honestos con nosotros mismos sobre lo que nos duele. Reconocer la herida no es un signo de debilidad, sino de valentía. Estás dando el primer paso para ser libre. Acción práctica. Tómate un momento y escribe lo que esa persona o situación te hizo. No te apresures en este paso. Dale espacio a tus emociones para salir a la luz. Permítete sentir. 2. Elige perdonar. El perdón no es algo que se sienta, es algo que se elige. No importa cuánto te haya dolido, el perdón es una decisión que tomamos, no un sentimiento. Decidir perdonar no significa que apruebes lo que se hizo, sino que decides liberar a esa persona de tu corazón y permitirte la paz. Acción práctica. Haz una lista de las personas a las que necesitas perdonar. Puede ser difícil al principio, pero recuerda que el perdón es para ti, no para ellos. 3. Deja ir la venganza. A menudo, cuando alguien nos hiere, sentimos el deseo de vengarnos, de hacer que esa persona sienta lo mismo que nosotros. Pero la Biblia nos dice en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Dios es el justo juez, y Él se encargará de la justicia. Al soltar el deseo de venganza, te liberas del control que la ofensa tiene sobre tu vida. Acción práctica. Ora pidiendo a Dios que te libere del deseo de venganza. Confía en que Él tomará el control de la situación. 4. Cambia tu perspectiva. Perdonar no es solo liberar a los demás, también es liberarte a ti mismo. El perdón cambia tu perspectiva de la vida. Te permite ver a las personas a través de los ojos de Dios. Jesús, en la cruz, nos mostró que el perdón es una respuesta de amor y gracia, y ese amor puede transformarnos. Mateo 6:14 nos recuerda que, si perdonamos a los demás, Dios también nos perdonará a nosotros. Acción práctica. Haz un esfuerzo consciente por ver a la persona que te lastimó con los ojos de compasión, como Dios lo haría. Recuerda que todos somos imperfectos y necesitamos de la gracia de Dios. 5. Ora por la persona que te hizo daño. Un paso importante en el proceso de perdón es orar por la persona que te hirió. Esto puede ser extremadamente difícil, pero la oración tiene un poder sanador. Al orar, no solo liberas a esa persona, sino que también liberas tu corazón del dolor y el resentimiento. Acción práctica. Ora por la persona que te ha hecho daño. Pide a Dios que les dé sabiduría, paz y, si es necesario, arrepentimiento. Esto no significa que debas orar para que les pase algo malo. Ora para que Dios trabaje en sus vidas. 6. Recibe la sanidad. Cuando perdonamos, no solo estamos liberando a la otra persona, sino que también estamos permitiendo que Dios nos sane. El perdón es el primer paso hacia la restauración de nuestras emociones y relaciones. Salmo 34:18 nos recuerda que cerca está el Señor de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios ve tu dolor y al perdonar estás permitiendo que su sanidad fluya en tu vida. Acción práctica. Pasa tiempo en la presencia de Dios, pidiéndole que te sane y te libere del dolor que guardas en tu corazón. Permítele tocar esa área rota de tu vida. 7. Camina en libertad. El perdón es un proceso, y es posible que debas elegir perdonar más de una vez. Pero al hacer esto, estás caminando hacia la libertad. El rencor y la amargura ya no tendrán dominio sobre ti. Estás tomando control de tu vida emocional y permitiendo que la paz de Dios gobierne tu corazón. Acción práctica. Después de perdonar, deja ir lo que te lastimó.
No te quedes atado a esos recuerdos. Camina hacia la libertad con confianza en que has elegido lo mejor para ti. Ahora que hemos repasado los 7 pasos prácticos para perdonar, es momento de orar juntos. Te guiaré en una oración de perdón. Oración guiada de perdón. Padre Celestial, te doy gracias por tu amor y tu gracia que me sostienen en todo momento. Reconozco que he sido herido y que mi corazón está lleno de dolor y amargura. Hoy elijo perdonar a nombre de la persona o personas por escribe lo que te hicieron. Te pido que me ayudes a dejar ir el rencor y la venganza y que liberes mi corazón de todo resentimiento. Te pido que sanes mis heridas y me des la paz que solo tú puedes dar. Gracias, Señor, por darme la fortaleza para perdonar y por ayudarme a caminar en libertad. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado esta oración, has dado un paso increíble hacia la sanidad. Ahora, camina en esa libertad y permite que el amor de Dios transforme tu corazón. Si este mensaje ha tocado tu vida, comparte este video con alguien que también necesita perdonar y sanar. Cuando el otro no pide perdón, ¿cómo liberarte igual? Romanos 12:19. El arma secreta para cuando el ofensor no reconoce su error. Método de los monjes cristianos. ¿Alguna vez has sentido que alguien te hizo un daño tan profundo que, aunque el tiempo pase, el dolor persiste? O tal vez, el peor de los escenarios, esa persona nunca pidió perdón y parece que nunca lo hará. ¿Cómo liberarte de esa carga cuando el ofensor sigue su camino como si nada hubiese pasado? Hoy descubriremos una verdad poderosa que te liberará. El perdón no depende de si la otra persona se arrepiente. Tú puedes perdonar y sanar, incluso cuando el otro no lo hace. Y lo mejor es que, al hacerlo, obtendrás una libertad inmensa que no solo te liberará a ti, sino que también desarmará la influencia negativa que esa persona tiene sobre tu vida. La Biblia nos ofrece una revelación profunda en Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Aquí, Dios nos recuerda que la justicia no es nuestra responsabilidad, sino suya. El perdón no es una cuestión de esperar que el otro se arrepienta, sino de liberarnos nosotros mismos de las cadenas que el rencor y la ira imponen. Este mensaje va más allá del perdón convencional. Te hablaré de cómo, incluso cuando el otro nunca pide perdón, tú puedes vivir libre de las consecuencias de su maldad. Vamos a explorar este tema y descubrir cómo hacerlo de manera efectiva, de acuerdo con los principios de la fe cristiana. 1. Aceptar la realidad. El perdón no depende del arrepentimiento del otro. La primera lección que debemos aprender es que el perdón no está condicionado a que el ofensor se disculpe o se arrepienta. La raíz del perdón radica en tu decisión de liberar a esa persona del control que tienes sobre tu vida. Lucas 23:34 nos muestra el ejemplo más grande de perdón cuando Jesús, en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó a los que lo crucificaron, aunque no se arrepintieron, y su acto de amor incondicional se convierte en nuestro modelo. El perdón es una decisión que se toma para que nuestra alma pueda ser sanada. No esperes que el otro pida perdón. La libertad es tuya y puedes alcanzarla sin depender de su reconocimiento. Acción práctica. Toma un tiempo para reflexionar y escribir los nombres de las personas que te han hecho daño y que nunca pidieron perdón. Aun cuando no lo hagan, estás dispuesto a liberarlas. Este es el primer paso hacia tu sanidad. 2. Deja que Dios se encargue de la justicia. El deseo de ver que la otra persona pague por lo que hizo es natural, pero es crucial entender que Romanos 12:19 nos asegura que la venganza es de Dios, no nuestra.
Cuando guardamos rencor y buscamos justicia por nuestra cuenta, es como si quisiéramos arrebatarle el control a Dios. El acto de perdonar es un acto de confianza en que Dios, el justo juez, se encargará de hacer lo correcto. Dejar que Dios sea quien haga justicia no solo nos da paz, sino que también nos permite liberarnos del peso del resentimiento. Acción práctica. Cada vez que sientas deseos de vengarte o que tu ira crezca, ora pidiendo a Dios que se encargue de la situación. Libérate del deseo de controlar el resultado. 3. Usa el método de los monjes cristianos. Perdonar desde el corazón. Los monjes cristianos, a lo largo de la historia, han practicado una disciplina profunda de perdón y sanidad interior. En su vida diaria, se entrenaban no solo para perdonar con los labios, sino también para perdonar desde el corazón. Este método incluye 2 pasos fundamentales: renunciar al derecho de sentir dolor o enojo. Los monjes enseñaban que el primer paso para el perdón es reconocer que el dolor existe, pero no permitir que se quede en el corazón. Esto no significa ignorar el dolor, sino aprender a soltarlo, bendecir al que te ofende. En lugar de maldecir al ofensor, los monjes practicaban bendecirlo. Esta es una de las formas más poderosas de liberar nuestra alma. No es fácil, pero cuando oramos y bendecimos a la persona que nos hizo daño, se rompe el poder que esa persona tiene sobre nosotros. Acción práctica. Comienza a practicar este método. En lugar de quejarte o maldecir a la persona que te hizo daño, ora por ella, pidiendo que Dios la bendiga y la guíe. Te sorprenderás de cómo esto cambia tu corazón. 4. Rompe las cadenas del rencor a través de la acción. El perdón no es solo un sentimiento, es una acción que desarma las cadenas del resentimiento. Cuando decidimos perdonar, comenzamos a actuar en contra de lo que sentimos. A veces, el simple hecho de liberar la persona de nuestra mente, de dejar de pensar constantemente en la ofensa, nos ayuda a sanar. El perdón es un acto de obediencia y fe, y como todo acto de fe, requiere que tomemos pasos prácticos para avanzar. Acción práctica. Haz una lista de las cosas que esa persona te hizo. Después, una por una, dile a Dios que las entregas y luego elimina esos pensamientos de tu mente. Escribe una frase de bendición por cada dolor que experimentaste, comenzando a transformar lo negativo en algo positivo. 5. Recuerda que el perdón trae libertad. La falta de perdón nos ata a un pasado doloroso y no nos deja avanzar. La amargura, como se nos advierte en Hebreos 12:15, contamina muchas y afecta no solo nuestra relación con los demás, sino también nuestra relación con Dios. El perdón, al contrario, trae libertad. Juan 8:36 nos dice: así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. El perdón no solo sana nuestras relaciones con los demás, sino que también nos permite experimentar la plenitud de la libertad en Cristo. Acción práctica. Ora con fe y cree que, al perdonar, estarás caminando hacia la libertad. Siente en tu interior cómo te vas despojando de las cadenas del rencor y de la ira. Es hora de orar juntos. Te invito a que cierres los ojos y repitas esta oración conmigo. Oración de perdón, Padre amado. Vengo ante ti hoy reconociendo el dolor que siento por lo que me hicieron. Te entrego en este momento todo el rencor, la ira y el deseo de venganza que he guardado en mi corazón. Decido perdonar a nombre de la persona por escribe lo que te hicieron. Te pido que me liberes de todo peso y que me sanes de este dolor. Confío en que tú te encargarás de hacer justicia. Hoy elijo caminar en libertad y en paz. Gracias, Señor, por tu perdón y por tu amor que me da fuerza para perdonar. En el nombre de Jesús, amén. Si has orado esta oración, has dado un paso importante hacia la liberación.
Ahora puedes caminar en libertad, sabiendo que Dios está contigo y que Él sanará cada herida que has llevado por tanto tiempo. Si este mensaje te ha tocado, compártelo con alguien que también necesita liberar su corazón y encontrar paz. Si llegaste hasta aquí, Dios está haciendo algo en ti ahora mismo. Quizás no lo sientas de inmediato, tal vez no percibas un cambio físico en tu entorno, pero algo espiritual está sucediendo dentro de ti. En este mismo momento, Dios está trabajando en tu corazón, sanando heridas que pensabas que ya nunca se sanarían. Está removiendo las capas de dolor, resentimiento y amargura que durante años han estado cubriendo tu alma. Si has llegado hasta este punto del video, es porque estás listo para ser transformado. Es porque has tomado una decisión, aunque no lo sepas aún, de permitir que Dios haga su obra en tu vida. Esta es la razón por la que todo lo que has escuchado hasta ahora no es una coincidencia, sino un paso más hacia tu liberación. Te invito a que tomes un momento y escribas en los comentarios: soy libre. Esa frase no es solo una simple declaración, sino un acto de fe. Es un reconocimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida en este preciso momento. Al escribir esas palabras, no solo te estás expresando, sino que estás sellando una verdad espiritual en tu corazón. Estás proclamando que el enemigo ya no tiene poder sobre ti. Estás afirmando que las cadenas de amargura, resentimiento y dolor que te han atado durante tanto tiempo están siendo rotas ahora mismo. Estás declarando que aunque el camino haya sido largo y el proceso doloroso, Dios está abriendo una puerta a tu libertad. Y créelo, esta es la verdadera libertad, no la que se basa en las circunstancias o en lo que otros puedan hacer por ti, sino la libertad que viene de Dios y que solo Él puede darte. Si este video tocó tu corazón y sanó una parte de tu alma, te animo a compartirlo. Quizás no sabes quién más está viendo este video, pero hay alguien en algún lugar que está atrapado en la amargura. Alguien que está viviendo con un corazón lleno de rencor. Alguien que ha sido herido profundamente y no sabe cómo sanar. Ese alguien necesita este mensaje, necesita saber que la amargura no es un destino eterno, necesita saber que el perdón es el camino hacia la verdadera paz. Y tú, al compartir este video, puedes ser el instrumento de Dios para que esa persona experimente la libertad que tú mismo estás empezando a vivir. Recuerda, compartir no es solo un acto de generosidad, sino también un acto de obediencia. En muchas ocasiones nos sentimos incómodos al compartir nuestras luchas, pero lo que no sabemos es que al compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida, estamos dando testimonio de su poder. Este es un acto que puede tocar el corazón de alguien más y hacer que su vida también cambie. No subestimes el poder de una palabra compartida, de un video enviado, de un mensaje dado en el momento justo. Ahora, quiero invitarte a algo muy importante, algo que realmente marcará la diferencia en tu vida. Si aún no te has suscrito a este canal, te animo a que lo hagas. Cada video que encuentras aquí está lleno de principios divinos, de palabras que han sido inspiradas por el Espíritu Santo para guiarte en tu caminar con Dios. Suscribirse no es solo una acción de apoyo al canal, sino una forma de asegurarte de que estás recibiendo la palabra que necesitas para continuar tu proceso de sanidad. Cada video que verás a partir de ahora es una herramienta más en tus manos, una espada que te ayudará a luchar contra el enemigo, a caminar en tu propósito y a conquistar la vida abundante que Dios tiene para ti. Cada like que le das a un video es más que solo un pulgar hacia arriba, es un acto de guerra espiritual. Cada like es una declaración de que el resentimiento, la amargura y el odio no tienen lugar en tu corazón. Es un grito silencioso que dice: no más cadenas, no más oscuridad,
Cada vez que decides apoyar este canal, estás fortaleciendo tu fe y haciendo que más personas encuentren libertad en Cristo. Pero antes de cerrar este video, quiero que hagas algo que cambiará por completo tu perspectiva. Repite conmigo: Padre, hoy elijo perdonar como tú me perdonas. Esa es una de las declaraciones más poderosas que puedes hacer. En ese momento, estás tomando una decisión radical, una decisión que cambiará el curso de tu vida. Decidir perdonar como Dios nos perdona. No es fácil, pero es lo que nos ha llamado a hacer. No es un perdón superficial, ni un perdón que olvida lo que se ha hecho, sino un perdón que sana el corazón, que libera de las cadenas del pasado y que permite que la paz de Dios inunde cada rincón de tu ser. El perdón no es solo un acto de obediencia, es una llave que abre puertas de sanidad y restauración. Cada vez que eliges perdonar, estás abriendo una puerta hacia la libertad. Cada vez que decides soltar el rencor y la amargura, estás permitiendo que el amor de Dios fluya en tu vida de una manera nueva. Y aunque el proceso de perdonar puede ser largo y doloroso, ten la certeza de que Dios está contigo en cada paso. Él sabe lo que has vivido, conoce las heridas profundas que has cargado por tanto tiempo, pero también sabe que en el perdón hay sanidad, hay restauración y, lo más importante, hay libertad. Así que, repite una vez más conmigo: Padre, hoy elijo perdonar como tú me perdonas. Esta es la decisión que transformará tu vida. Este es el momento en que el pasado deja de gobernar tu futuro. Este es el momento en que las cadenas de la amargura, el resentimiento y el dolor comienzan a caer. Y cuando decidas perdonar, no solo serás libre tú, sino que permitirás que otros también experimenten la libertad que solo viene de Dios. Hoy es el día en que eliges la paz. Hoy es el día en que eliges la libertad. Hoy es el día en que las puertas de tu corazón se abren a la sanidad que solo Dios puede traer. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para ser transformado, para ser liberado, para caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Así que no lo dudes más. Escribe en los comentarios: soy libre. Comparte este mensaje con alguien más que lo necesite y suscríbete a este canal para continuar siendo fortalecido en tu caminar con Dios. Recuerda, el perdón no es solo para quienes te han hecho daño, sino también para ti. Es el camino hacia la libertad, hacia la sanidad, hacia un futuro lleno de paz y bendición. Hoy Dios está haciendo algo en ti, y tú, al elegir perdonar, estás diciendo sí a la restauración, a la libertad y al propósito divino en tu vida.